Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas novedades que sé que os van a interesar. Va a haber una gala especial de Disney Plus donde van a reunir a algunos actores, ¿vale? Donde entre ellos están diciendo que está Demet Özdemir y Can Yaman. Tenemos todo sobre Sandman 2, así que no te pierdas nada, quédate hasta el final de este vídeo para conocer todos los detalles. No olvides dejar tu like, suscríbete si me escuchas por primera vez, comparte el vídeo y comenzamos. Bueno, pues nos cuentan algunas cosas sobre Burak Deniz y Serenay Sarıkaya, ¿vale? Con Sandman. En los anteriores vídeos ya estuvimos contando cómo gracias a esta nueva serie de Netflix, los actores Burak Deniz y Serenay pues entraron a los primeros puestos de la lista de actores influyentes que organiza la página de web IMDb y dejaban bastante atrás a algunos actores, ¿vale? Entonces, ¿qué es Sandman? Ya sabemos que Sandman es una serie de fantasía y terror producida para Netflix y estrenada a finales de este pasado mes de enero de 2023. En la serie interpreta a Serenay Sarsu, una profesora de universidad en Estambul que ha sido invitada a la Universidad de Adana para hacer una suplencia puntual. Una vez en el pueblo de Adana, se ve implicada en las actividades de una secta llamada Los Amor, que Sarsu cree que podría estar relacionado con una profecía mítica. Y estas noticias dicen que es difícil saber si habrá una segunda temporada, pero que teniendo en cuenta el gran éxito y la acogida a nivel internacional que ha tenido esta serie, pues que todo apunta a que tendremos una segunda parte. Que con tan solo 8 episodios esta serie está en el top 10 de Netflix, lo que parece que va a tener un decisivo para que los directivos de la cadena tomen la decisión de renovar la ficción, que probablemente no sea comunicada hasta dentro de un mes, periodo mínimo necesario para conocer la adaptación de la serie. Así que hasta el mes de abril no sabremos si se renueva Sandman, pero todo apunta a que tendremos una segunda parte sí o sí. Vamos con Can Yaman. Había mucho silencio con que Can Yaman decían las noticias, ¿vale? Que había mucho silencio por parte de Can Yaman, que qué raro era que Can Yaman no estaba haciendo nada por este terremoto que hubo en Turquía. Pues ha llegado buenas noticias y era de esperarse. Y es una gran donación de Can Yaman a estos afectados por este terremoto. Can Yaman tenía preocupada a la gente por ese dicho de que no aparecía Can Yaman. Y por fin Can Yaman ha movido ficha y ha hecho una donación brutal a los afectados por el terremoto. ¿Vale? Ya sabemos que hace días un terremoto de magnitud de 7,5 con réplica de 7,4 pues sacudía el sur de Turquía y parte de Siria, dejando cientos de muertos, miles de heridos y enormes pérdidas materiales. A su paso en unos meses muy difíciles por culpa de la ola del frío que azota Turquía. Bueno, pues resulta que la cuestión es que todos los actores, ¿vale? Empezaron a mostrar sus actitudes, muchísimas cosas, pero Can Yaman estaba en silencio, ¿vale? No se pronunciaba. Hasta que el digital turco de Gazete Magazine acaba de publicar, bueno, hace unos días publicó que Can Yaman ha hecho una donación de 250.000 liras turcas a los afectados por el terremoto, o lo que es mismo, a 12.372 euros, una cantidad que no está nada mal y que irá destinada a los más desfavorecidos que han perdido todo durante este terremoto. La cuestión es que la gente se estaba preguntando que por qué Can Yaman no había reaccionado antes. Chicas, ya sabemos que Can Yaman es que no ha podido por el rodaje del turco. Can Yaman se encuentra en su fase final y que ha de cumplir unos estrictos calendarios para llegar a tiempo a montaje y producción, ¿vale? Por ese motivo, Can Yaman estaba en silencio por toda la agenda apretada que tiene con este gran compromiso internacional de el turco. Os tengo buenas noticias. Como vemos en este cartel, dice Can Yaman en la gala Disney Plus de recogida de fondos para Turquía. Disney Plus Turquía está preparando uno de los mayores despliegues económicos y de actores, entre los que se encuentra Can Yaman, Demet Özdemir y Cansu Dere, para recaudar fondos. La plataforma de streaming se está desplazando hasta la zona cero del terremoto, acompañado de sus caras más conocidas, para realizar la mayor recogida de fondos y donación jamás realizada en una catástrofe natural. Disney Plus se unirá al canal de Fox para realizar una gala conjunta que brinda
brindará en principio una ayuda estimada a $1 millón para los afectados por el terremoto de Turquía. ¿Quién participará? Pues según ha comunicado la periodista Birsen Altuntaş, a la gala acudirán los actores Can Yaman, Demet Özdemir, Halit Ergen, Yilmaz, Şahan Gökçeber, Ata Demirer, y junto a todos ellos hay que destacar que está anunciada la participación de Cansu Dere, dada por desaparecida por los medios turcos tras el terremoto que ha asolado el sur de Turquía, pero que sigue convocada para participar en esta gala. Como aquí estamos viendo, os comparto las imágenes de los actores, ¿vale?, que nos han compartido en estas noticias para que estemos pues al tanto de todo. Halit Ergen, Cansu Dere, Demet Özdemir, Şahan Gökçeber, que es uno de los cómicos más famosos de Turquía, que ayudará con la recogida de fondos de esta gala, y Cansu Dere pues también está convocada, ¿vale? La verdad que cuando yo he visto esto me he emocionado mucho, pues porque esto es una buena causa, ¿vale? Que los reúnan para hacer toda esta buena causa. Creo que esto va a ser muy bueno, ¿vale? Y este vídeo lo he hecho pues para que estéis enteradas de todo. En el día de hoy, ¿vale?, si tengo el tiempo, os voy a traer un vídeo que va de esto, pero os voy a traer cómo poder ver esta gala, donde tengo los enlaces, os voy a traer todos los detalles para que la podemos ver, ¿vale? Donde nos han compartido los enlaces para poderla ver a través del móvil, tablet, ¿vale? Donde nos dan también la fecha del día que va a ser transmitida. Así que por eso te pido que estés hoy atenta y atento del canal, porque tengo varios detalles que te van a interesar. Ahora bien, quiero dejar una cosa bien clara. Quiero que se eviten esos comentarios donde ya la gente va a empezar a decir que he hecho el vídeo para decir que Can Yaman y Demet Özdemir se van a reencontrar por un algo. No es así, ¿vale? No es así. Sabemos y amamos y respetamos tanto a Can Yaman como a Demet Özdemir. Demet Özdemir ya tiene su vida, ella está casada, pero los amamos, respetamos, tenemos el bonito recuerdo de Erkencikus y nada más, ¿vale? No hay nada entre ellos. Esto va a ser pues una gran emoción para todos los fanáticos que estamos deseando verlos en algo así juntos, pero sin nada más, ¿vale? Que no haya ningún tipo de confusión, como muchas veces pasa, que se creen que hago los vídeos pues porque se creen que lo hago porque yo los quiero juntar o algo así. Y aquí tengo muchísima gente, ¿vale? Ya somos 14.000 personas. Yo llevo mucho tiempo ya con el canal, donde la gente me conoce y sabe que yo no soy así, siempre voy pues con la verdad, chicas y chicos, ya me conocéis como soy, y la gente que vayáis entrando me iréis conociendo, ¿vale? Y esto ha sido toda la información. No olvides dejarme tu like, tu comentario, suscríbete, activado la campanita, dándole a todas para que YouTube te avise cuando suba, por ejemplo, como esta noticia es importante, si no te pierdas nada. Y ahora sin más, pues me despido y nos vemos para el siguiente vídeo. Chao.